A lo largo de la historia, los planes más grandes de Dios no se han revelado a reyes poderosos, ejércitos invencibles ni a los sabios del mundo, sino a personas humildes, sencillas y dispuestas a escuchar su voz. Esta es una de esas historias, un relato que nos recuerda cómo Dios obra en lo inesperado y transforma lo ordinario en extraordinario. En un pequeño rincón del mundo, en un pueblo insignificante llamado Nazaret, vivía una joven llamada María. A simple vista, su vida era como la de cualquier otra muchacha de su época, tranquila, sencilla y sin grandes pretensiones. Sin embargo, su corazón puro y su fe inquebrantable la hicieron especial a los ojos de Dios. Un día, un ángel del Señor descendió del cielo con un mensaje que cambiaría no solo su vida, sino la de toda la humanidad. María, con su sí silencioso pero valiente, aceptó ser parte del plan más grande jamás concebido: dar a luz al Salvador, Jesucristo, el Hijo de Dios. Su decisión, nacida de la obediencia y del amor a Dios, transformó el curso de la historia y trajo esperanza a un mundo sumido en la oscuridad. Esta narración, dividida en 8 capítulos, te invita a sumergirte en los momentos clave de esta historia llena de fe y propósito. A través de los detalles, podrás reflexionar sobre cómo un simple acto de confianza y entrega puede tener un impacto eterno. María, una joven que parecía insignificante a los ojos del mundo, nos enseña que Dios puede hacer cosas maravillosas cuando abrimos nuestro corazón a su voluntad. A lo largo de esta historia, no solo descubrirás el amor y la fidelidad de Dios, sino que también podrás preguntarte: ¿qué podría hacer Dios en mi vida si yo también dijera sí? Si quieres seguir aprendiendo sobre historias llenas de fe, amor y esperanza como esta, te invito a suscribirte. Así, no te perderás ninguna reflexión inspiradora ni contenido que pueda enriquecer tu camino espiritual. Haz clic en el botón de suscripción y acompáñanos en este viaje de fe. ¿Estás listo para descubrir el propósito que Dios tiene para ti? Una joven común en un pequeño pueblo, Nazaret. Era un pueblo pequeño y tranquilo de la región de Galilea. Entre sus calles polvorientas y casas sencillas de piedra, vivía una joven llamada María. Sus días transcurrían en paz, dedicados a las labores del hogar y a la oración, como cualquier muchacha de su tiempo. María era conocida por su humildad, su carácter servicial y su profunda devoción a Dios. Prometida en matrimonio con José, un carpintero justo y respetado, la vida de María parecía seguir el curso habitual de una joven de su comunidad. El compromiso era motivo de alegría para ambos, y la futura boda era esperada con gran emoción por sus familias. María no poseía riquezas ni privilegios, pero su corazón estaba lleno de fe. Mientras otros miraban las apariencias, Dios observaba la pureza de su alma. El Señor, que tenía un plan de salvación para toda la humanidad, había puesto sus ojos en aquella joven desconocida, en aquel pequeño pueblo de Galilea. Aquel día, María se encontraba en su hogar, tal vez ocupada en alguna tarea doméstica o en oración, sin imaginar que en unos instantes su vida cambiaría para siempre. En el cielo, los ángeles sabían que el momento había llegado. La historia de salvación, anunciada por los profetas, estaba a punto de dar un paso crucial: la llegada de un mensajero celestial. De repente, la luz en la habitación pareció transformarse. Todo quedó en silencio. Sin aviso alguno, un ángel del Señor apareció ante María. Su presencia era majestuosa, y la gloria que irradiaba llenaba el espacio con una luz indescriptible. Era Gabriel, uno de los principales mensajeros de Dios, enviado para entregar un mensaje celestial. María quedó paralizada por el asombro. Aunque no comprendía lo que veía, el temor la invadió.
Nunca había presenciado algo semejante, y su mente trataba de encontrar una explicación. ¿Por qué un ser celestial se le presentaba a ella, una joven común y corriente? El ángel, que percibió el temor de María, extendió su mano como señal de paz. Aunque no hablaba, su mirada transmitía calma. El mensaje que traía era uno que había sido preparado desde la eternidad. Dios había escogido a María para un propósito único y sagrado. Aquella joven humilde, que vivía en un rincón olvidado del mundo, era la elegida para ser la madre del Salvador, el Mesías prometido a Israel. El tiempo de espera había llegado a su fin. Dios, en su infinita misericordia, había decidido enviar a su Hijo al mundo, y María sería el instrumento a través del cual el Salvador nacería. El anuncio de Gabriel no era solo para María, sino para toda la humanidad. En aquel instante, las palabras del ángel resonaron en los cielos y marcaron el comienzo de una nueva etapa en la relación entre Dios y el hombre, la promesa de lo imposible. Aunque María no habló, el ángel conocía sus pensamientos. Dentro de ella, una pregunta surgía con fuerza. ¿Cómo podría ser aquello posible? Ella era virgen y no estaba casada aún. Las palabras del ángel parecían desafiar toda lógica y razón humana. Sin embargo, Gabriel continuó con su mensaje, explicándole lo que Dios haría. No sería un acontecimiento común. El Espíritu Santo vendría sobre ella, y el poder del Altísimo la cubriría con su sombra. Por lo tanto, el niño que nacería no sería un niño cualquiera. Sería llamado Hijo de Dios, el Santo, el Salvador que tanto había sido esperado. Para reforzar su mensaje, el ángel le habló de Isabel, su pariente. Aunque Isabel era anciana y había sido considerada estéril toda su vida, estaba ya en su 6º mes de embarazo. Aquella noticia era una prueba tangible de que para Dios no hay nada imposible. Lo que los hombres consideran improbable o inalcanzable, Dios lo hace realidad. María escuchaba con atención y comenzó a comprender que aquello no dependía de sus capacidades, sino del poder de Dios. No se trataba de algo que ella pudiera lograr por sí misma. Era una obra divina, un acto de amor y misericordia del Creador. La aceptación de María quedó en silencio por un momento. Sus pensamientos giraban en torno a lo que había escuchado. Aceptar el mensaje del ángel no era una decisión fácil. No solo era un asunto espiritual, sino que implicaba consecuencias en su vida personal. ¿Cómo explicaría a su familia y a José que esperaba un hijo, siendo virgen? ¿Quién le creería? En una sociedad donde las normas eran estrictas, un embarazo antes del matrimonio podía llevar al desprecio, la vergüenza e incluso la muerte. Pero María no dudó de la palabra del ángel. Ella conocía a Dios, confiaba en Él y en su fidelidad. Si el Señor había escogido este camino, entonces Él mismo se encargaría de protegerla y cumplir su propósito. Con humildad y una fe inquebrantable, María aceptó el plan divino. No pidió explicaciones ni garantías. Solo dijo en su corazón: «He aquí la sierva del Señor. Hágase en mí según tu palabra». En ese momento, el ángel desapareció, dejando la habitación en silencio. Sin embargo, en el corazón de María, todo había cambiado. Su sí resonó en la eternidad, y los cielos celebraron el acto de obediencia de aquella joven que había confiado plenamente en Dios, el viaje a la casa de Isabel. Poco después del anuncio, María decidió visitar a su pariente Isabel. El ángel había mencionado su embarazo, y María deseaba confirmar aquella señal y compartir la alegría con ella. El viaje no era sencillo, pues la distancia entre Nazaret y la región montañosa de Judea era considerable. Sin embargo, María partió con determinación y fe. Al llegar a la casa de Isabel, ocurrió algo extraordinario.
En cuanto María saludó a su pariente, el niño que Isabel llevaba en su vientre saltó de alegría. Isabel, llena del Espíritu Santo, reconoció el milagro que Dios estaba obrando en María. Aquella visita trajo consuelo y alegría a ambas mujeres. María y Isabel compartieron la fe en un Dios que cumple sus promesas y obra lo imposible. Mientras Isabel esperaba el nacimiento de Juan, quien prepararía el camino para el Salvador, María llevaba en su vientre al mismo Hijo de Dios, el canto de alabanza de María. En medio de aquella visita, María sintió la necesidad de expresar su gratitud a Dios. Con un corazón rebosante de gozo, proclamó un canto de alabanza, que más tarde sería conocido como el Magnificat. Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su sierva. Desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones, porque grandes cosas ha hecho el poderoso en mí. Santo es su nombre. María reconocía que todo lo que estaba sucediendo era obra del Señor. Su elección no era por mérito propio, sino por la gracia y la misericordia de Dios, el regreso a Nazaret y el desafío de la fe. Después de pasar 3 meses con Isabel, María regresó a Nazaret, su hogar. Los días de su visita a su pariente habían sido un tiempo de consuelo y alegría, compartiendo juntas las maravillas de lo que Dios estaba haciendo en sus vidas. Isabel, quien esperaba un milagro en su avanzada edad, fue una gran fuente de apoyo para María, que, aunque sabía lo que Dios le había prometido, enfrentaba ahora la incertidumbre de lo que sucedería a su regreso. Al llegar a Nazaret, la realidad de su embarazo se hacía cada vez más evidente, y con ello también llegaban los desafíos. María, consciente de las posibles repercusiones en una sociedad donde la honra y la pureza eran sumamente valoradas, se encontraba en una situación difícil. El embarazo fuera del matrimonio la ponía en riesgo de ser juzgada y rechazada. Cuando José, su prometido, supo que María esperaba un hijo, quedó confundido y angustiado. El dolor y la sorpresa lo invadieron. Aunque amaba a María, la explicación que ella le dio sobre la intervención del Espíritu Santo le resultaba difícil de creer. La angustia de José era profunda, pues no quería hacerle daño, pero tampoco entendía completamente lo que estaba sucediendo. Él, un hombre justo, sabía que el castigo para una situación como esta podría ser severo, e incluso, si la acusaban de adulterio, la ley podría exigir su apedreamiento. Sin embargo, siendo un hombre de corazón noble y respetuoso, José decidió no exponer a María públicamente. Optó por retirarse en secreto, pensando en romper el compromiso de una manera discreta, para evitar que ella sufriera las consecuencias de su aparente falta. Su decisión reflejaba su amor y cuidado por María, pero también su falta de entendimiento de lo que realmente estaba sucediendo. Pero Dios no permitió que José permaneciera en la incertidumbre. En un sueño, un ángel del Señor se le apareció y le explicó que el niño que María llevaba en su vientre no era producto de un error humano, sino de la acción directa del Espíritu Santo. El ángel le reveló que ese niño sería el Mesías prometido, el Salvador de Israel, que nacería para salvar a su pueblo de sus pecados. El ángel le dijo claramente que no temiera tomar a María como su esposa, pues el niño que ella llevaba era el cumplimiento de las antiguas profecías. La explicación divina hizo que el corazón de José se calmara y comprendiera que lo que estaba sucediendo era parte del plan perfecto de Dios. Al despertar, José no dudó. Sin más preguntas ni temores, obedeció el mensaje del ángel y decidió tomar a María como su esposa. Aquel acto de fe, de obediencia y de confianza en Dios no solo protegió a María,
sino que permitió que el plan divino de salvación continuara sin obstáculos. José, al igual que María, aceptó el llamado de Dios sin entender completamente todas las implicaciones, pero confiando en que el Señor cumpliría su promesa. A través de este acto de fe, José no solo aceptó el desafío de ser el padre adoptivo del Hijo de Dios, sino que se convirtió en un testimonio de obediencia y valentía. Ambos, María y José, caminaron juntos en la fe, con la certeza de que, aunque no entendieran todos los detalles, Dios estaba guiando sus pasos hacia el cumplimiento de un propósito eterno, el comienzo de un propósito eterno. El anuncio del ángel Gabriel a María fue el inicio de un propósito eterno, un acontecimiento que no solo transformó su vida, sino que puso en marcha el cumplimiento de una promesa divina que había sido proclamada desde tiempos antiguos. María, una joven de vida común y corazón humilde, se convirtió en el centro de un plan celestial destinado a traer redención y esperanza a toda la humanidad. Hasta ese momento, el mundo había esperado al Mesías prometido. Generaciones enteras habían escuchado las profecías que hablaban de un Salvador que vendría a restaurar la relación entre Dios y los hombres. Sin embargo, nadie imaginó que el plan divino se revelaría en el silencio de un pueblo pequeño, a través de una joven que sin riquezas ni poder dijo sí a la voluntad de Dios. El tiempo pasó, y María llevó en su vientre al Salvador del mundo, Jesús, el Hijo de Dios. Durante aquellos meses, su vida nunca volvió a ser la misma. Cada latido de su corazón era un recordatorio de la misión sagrada que había aceptado. La obediencia de María fue la puerta que permitió que Dios mismo descendiera al mundo en forma humana, uniendo lo divino con lo terrenal y dando inicio a la redención prometida desde el principio de los tiempos. Sin embargo, aquella historia no terminó con el nacimiento de Jesús en un humilde pesebre. Por el contrario, ese momento fue apenas el comienzo de una nueva etapa en la relación entre Dios y la humanidad. A través de su Hijo, Dios trajo luz a las tinieblas, esperanza a los que habían perdido el rumbo, y amor a un mundo sumido en el dolor y la desesperanza. El acto de fe de María sigue resonando hasta nuestros días, como un ejemplo vivo de humildad, confianza y entrega total a Dios. Ella nos enseña que cuando respondemos con un corazón dispuesto a los planes de Dios, Él puede usar nuestras vidas para transformar el mundo. La historia de María no es solo un relato del pasado, sino una invitación para todos nosotros, a confiar, a obedecer y a abrir nuestras vidas para que Dios pueda obrar en ellas. Su sí cambió la historia. Ahora queda preguntarnos, ¿qué podría hacer Dios a través de nosotros si también dijéramos sí? Reflexión final. Al igual que María, cada uno de nosotros puede ser parte de los planes de Dios si respondemos con fe y obediencia. ¿Estás dispuesto a decir sí a lo que Dios te llama a hacer?